Hola, ¿qué tal? Esto es Enlace Deportivo, como siempre, por vertvnoticias.com, donde conjuntamente con Jonathan Soto, este servidor Daniel Maez, les daremos la actualidad deportiva nacional e internacional. ¿No es así, Jonathan? Es así, Daniel, amigos de Ver TV Noticias, edición cargada de muchísima información para no perder la costumbre, cada vez más cerca del inicio de la temporada en la pelota profesional venezolana, pero ya eso lo estaremos hablando en su momento. Así es, y yo creo que van a haber bastantes motivos de que hablar. Ya muchas de las principales figuras están pidiendo pago en dólares, situación que se torna cuesta arriba para los dueños de equipos. Sí, sin duda alguna, esto eventualmente tendrán que hablarlo con la liga y hasta el gobierno para ver cómo mantener esta situación. En su momento, Oscar Prieto Párraga dijo que él esperaba contar con dólares preferenciales para la liga porque para él es tan importante como medicinas y alimentos para Venezuela. Seguro, pero una cosa son los dólares para el funcionamiento de la temporada, pero nunca se ha previsto que se paguen los Sí. honorarios de las principales figuras en moneda extranjera. Y es lo que va a complicar un poco la situación, sobre todo cuando de importados se trate o elementos venezolanos de talla grande liga. Así es. Bueno, vamos a empezar con las cosas positivas. Es la actuación de Venezuela en el preolímpico que se juega en estos momentos en el Palacio de los Deportes de México, donde luego de esa última victoria ante Panamá, Venezuela es uno de los 4 semifinalistas. Sí, y con una actuación realmente positiva, la intensidad defensiva, la idea de Néstor Che García. Sin embargo, hay una serie de deudas que uno debe destacar. ¿Cómo es que Venezuela baja los brazos o se pierde mucho desde el punto de vista productivo en la ofensiva en el último parcial? Es como que un parpadeo y se le viene encima de la noche al combinado criollo. Sí, pareciera que no se saben cerrar bien los encuentros, cosa que venimos arrastrando desde el repechaje anterior, cuando ganando por 20 puntos en el último cuarto ante Argentina y Puerto Rico, se perdieron ambos encuentros. Ya aquí estuvo cerca de pasar ante la República Dominicana, lamentablemente ocurrió con México y con Uruguay, pero esa victoria ante Canadá nos coloca dentro de los 4 mejores equipos de América, junto con Canadá, Argentina y México. Sí, hay que luchar ahora contra el combinado canadiense que en el papel parece ser el más complicado de todos. Sin embargo, lo decía el propio Steve Nash, ojalá no pese la experiencia, entendiendo que el grupo hoy por hoy que maneja este cuadro norteamericano es de muchos jóvenes, es un punto positivo, pero a la vez esa puede ser la condena de este combinado canadiense en comparación con Venezuela, que sí tiene piezas que han rodado muchísimo, sobre todo en nuestro baloncesto, y que ya se han hecho una idea de lo que es jugar con la selección nacional. Si pudiésemos decir que ese es el punto débil de la selección canadiense, ese exceso de juventud dentro de ese grupo donde hay 9 jugadores de NBA, pero es un grupo, yo creo que el equipo con más atlético y con mejor condición física es el conjunto canadiense. Sí, no, y cuando explota desde el punto de vista ofensivo, muestran todas sus credenciales. De hecho, es el mejor equipo en este aspecto. Se le ha visto medirse con equipos de muy buena defensa, Venezuela o la propia selección mexicana, pero igual hay ese porcentaje y sigue siendo un equipo mucho más pesado del plano ofensivo y al final eso es lo que se impone a su favor. Claro, esa semifinal va a enfrentar al equipo más ofensivo y a la mejor defensa del torneo, Venezuela y Canadá. Creo que la clave es esa, tratar de forzar errores por la juventud de este conjunto, que pudiéramos decir que se ha visto muy por encima del resto de sus rivales luego del debut ante Argentina, que significa su única derrota en el torneo. Sí, y que en líneas generales, o a lo menos, por lo menos a lo largo de este torneo, se mantuvo la lógica. Canadá, Argentina y México como los 3 grandes favoritos y que se colara una cuarta selección, en este caso y para nuestra fortuna, es Venezuela ante esas victorias claves, sobre todo frente a Puerto Rico en la fase de grupos y en esta segunda ronda del torneo frente a la República Dominicana. De hecho, Venezuela y la República Dominicana compartieron el mismo récord para la segunda fase, pero al haberle ganado, ese enfrentamiento directo le permitió a la Vinotinto del baloncesto meterse en las semifinales del evento. Sí, una nota aparte de la selección mexicana, que ayer le quita el invicto a la selección argentina, luego de ir perdiendo cuando quedaban 4 minutos y medio por 14, vino un parcial de 17-0, encabezado por Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez, que cambió lo que iban a ser esas semifinales. Todo el mundo pensaba que Venezuela iba a terminar jugando ante la Argentina. La victoria de México cambió la situación y ahora corresponde efectivamente contra México, contra Canadá, y México se va a ver las caras nuevamente con Argentina. Y le va a dar mucho morbo a ese duelo por la semifinal, medir nuevamente a Argentina y a México, ver el estado de Luis Escola, que sin duda alguna ha sido el jugador más influyente
de este torneo, se ha notado esa casta NBA para el hombre de los Pacers de Indiana. Y ahora tomar en cuenta qué es lo que viene para esta generación de Argentina, que debería ser esto y los Juegos Olímpicos, si es que avanzan, el último gran torneo de elementos como él y el del Chapo Nocioni. Claro, recuerden que los dos ganadores de las semifinales adquieren el cupo directo a las Olimpiadas de Río. Los otros dos semifinalistas perdedores, junto con Puerto Rico, van a ir al torneo de repechaje olímpico. Sí, veamos cómo se dan las cosas. Seguramente en la próxima edición estaremos haciendo el análisis pertinente tanto del equipo campeón como el finalista, que también estaría avanzando a la cita en Río. Otra cosa, último torneo con estas características. Ya de aquí en adelante va a ser un sistema de clasificación bastante similar al que se utiliza actualmente en el fútbol, con juegos de visitante y de local ante el resto del grupo en que quede cada nación. Y que parece ser también lo más justo, incluso por el tema calendario, porque estos torneos cortos son de muchísimo desgaste para las selecciones, pero veamos cómo lo toma, cómo se adaptan también los equipos o las naciones a este nuevo formato. Sí, siguiendo con el baloncesto, vamos a salirnos un poco del día a día. Jay Williams, aquel jugador que en el año 2002 fue la escogencia número 2 del draft por Chicago Bulls, un gran jugador, lamentablemente truncada su carrera por un accidente en motocicleta. Estuvo conversando en días recientes y de unas declaraciones bastante singulares en cuanto a lo que hacen los jugadores durante los viajes, cómo invierten ese ocio, y hay muchos que se dedican a las apuestas, ¿no? Bueno, un tema bastante complicado, pero si algo les sobra a estos señores es dinero. Se ha hablado de situaciones como esta, donde pueden apostar hasta $20,000 en un juego de piedra, papel o tijera. Cosa tan sencilla, un juego de niños como es piedra, papel o tijera, y estos jugadores apostaban cantidades súper altas, y dice que el campeón, el papá de los helados jugando piedra, papel o tijera, era Michael Jordan. Nada más y nada menos, pero no podía ser de otra forma, imagino. Ahí tenía que llevar la batuta, el gran Michael Jordan. También se ha hablado de jugadores que cuando están haciendo sus giras en condición de visitante, en la ciudad que se paran, compran una consola de videojuegos y la dejan en el hotel. No le dan mayor atención porque no le pesa gastar 500 o 1,000 dólares en una consola y 2, 3 controles y 5 o 6 juegos y dejarla ahí. Bueno, cuando tú ganas 4 o 5 millones de dólares te puedes dar esos lujos. Siguiendo con la NBA, se aprobó recientemente un cambio en la clasificación para los playoffs. Anteriormente, los campeones de cada división tenían asegurados los 4 primeros lugares para empezar jugando en su casa. Esto había traído muchas controversias porque, por ejemplo, el año pasado Portland tenía el 6º mejor récord y terminó siendo sembrado con el 4º por ser campeón de su división. Ahora van a ir del 1 al 8 dependiendo del récord que tengan los emparejamientos de playoff. Sí, era un tema que se venía rumorando desde hace muchísimo tiempo. Parece ser incluso un tema bastante lógico, pero al menos de ser así, quizás eliminar el tema de las divisiones pueda ser lo más sensato también para el mundo de la NBA, porque tampoco esto va a asegurar que si quedaste primero en tu división, puedes quedar eliminado. Esto es mentira, seamos sinceros. Si quedaste primero en tu división, puede que no seas el mejor sembrado preclasificado para la primera ronda de playoff, pero tampoco te va a decir que queda fuera. Sería complicado ver en una división que 5 tengan récord positivo y en otra no. La verdad es muy denso, es muy complicado este tema. Tienes razón que en el hecho, si van a clasificar los 8 mejores récords, ya no se justifica tener divisiones, ¿no? Totalmente. Debería ser conferencia del este y conferencia del oeste en total y simplemente avanzar los 8 primeros de cada conferencia. Eventualmente se llegó a hablar, pero esto sí me parece mucho más exagerado, eliminar incluso el tema conferencias y clasificar a los 16 mejores equipos. Pero hoy por hoy tú ves la NBA, Daniel, y pueden pasar fácilmente 10 o 12 del oeste y el resto de la conferencia del este por el nivel de juego entre una zona y otra. Sí, tenemos algunos años en que la conferencia del oeste es netamente superior a los equipos de la conferencia del este, salvo contados casos como ocurrió con Boston, con Miami, más recientemente con Cleveland, pero el grueso de los equipos fuertes están en el lado oeste. Sí, sin duda alguna. Hay que ver cómo se hace este experimento, porque parece un experimento bastante sencillo dentro del mundo de la NBA. Sí, bueno, vamos a cambiar de disciplina. Nos corresponde ahora hablar de fútbol. Nuestra selección nacional estuvo recientemente disputando en el Estadio Cachamay de Puerto Ordaz un par de encuentros amistosos donde el saldo no fue para nada favorable.
0-3 la semana pasada frente a Honduras, un compromiso donde fueron muchas más las interrogantes de este equipo y eso obviamente no es tema positivo. Y el más reciente, el pasado día martes frente a la selección de Panamá, empate un gol sobre la hora, un estadio en unas condiciones lamentables por la lluvia, quedó en deuda esta cancha que va a ser usada por parte de la selección nacional ya dentro de un mes, eso es ya el 8 Paraguay, de octubre, ¿no? contra Paraguay. Esto deja pero muy mal parado a Cachamay, que en el papel era el estadio por excelencia de nuestro país. Claro, lo que más sorprende, aparte de las condiciones del estadio, es lo cercano que estamos del inicio de la clasificación al Mundial y el bajo nivel que demostró Venezuela, porque estaban la mayoría de las estrellas que juegan en el exterior y jugamos, entre comillas, ante dos selecciones de un nivel bastante mediocre, ¿no? Sí, y cómo pedirle también, en este caso, incluso al fanático que en un compromiso entre semana vaya y apoye a la selección, uno entiende, por cuestiones de tiempo, el tema empleo, ahorita, bueno, los chamos están de vacaciones y eso ya es mención aparte. El tema de las entradas, el costo de las entradas no es nada accesible para la situación actual y también la situación que se vio en el terreno de juego para una selección que no ha estado ganando, no lo ha estado haciendo bien y que, no nos podemos mentir, tampoco tuvo rivales de renombre. Si ánimos de menospreciar y con todo el respeto que merecen este par de selecciones, no es lo mismo que tú digas, viene Honduras, a que te digan, viene, no sé, vamos a poner un ejemplo, España, o viene Argentina, o viene Brasil. Eso sigue vendiendo, no podemos mentirnos. Fíjate, Jonathan, este año ya se había jugado 2 veces con Honduras y las 2 veces habían sido victorias para Venezuela, con lo cual este 0-3 es un baja caer del cielo a la tierra. Y preocupante porque se nota que Noel Chita San Vicente tiene una idea, juega un 4-2-3-1 esta selección, pero no encuentra un once inicial. Hoy por hoy la gran pregunta que nos hacemos es cuál es el 11 titular de Venezuela frente a Paraguay. No es que todas las selecciones del mundo ya lo tengan, pero en Venezuela, cuando se ha probado tanto esta idea, y una idea que viene desde la Copa América, no parece haber un 11 fijo en ciertas posiciones, sobre todo entre los volantes del combinado criollo. Sí, ciertamente faltan la confirmación de un par de mediocampistas que esa condición de titular, yo creo que salvo Tomás Rincón, Sí. Chita no tiene nada seguro en la media cancha y por supuesto tampoco se tiene claro quién va a acompañar a Salomón Rondón allá en la punta. Frente a Honduras lo acompañó Joseph Martínez, también como volante, pero una suerte de media punta. Joseph y Salomón se entienden bastante bien, de hecho generaron un par de jugadas de peligro. Cristian Santos fue titular frente a Panamá, apenas 30 minutos de juego para él, parece que ya Chita le da la espalda por completo. Creo que no lo convence. Creo que no lo convence, pero en su defecto Juan Falcón sí tuvo un muy buen partido. Pero de ahí asegurar que este tipo de jugadores van a ser o no titulares para los compromisos de eliminatoria, creo que es muy comprometido de decirlo de buenas a primeras. Así es, también tenemos que hacer mención que se dio el debut por fin de Jeffrey Suárez, ¿no? Un jugador que tenía años coqueteando sí o no con montarse la camiseta vinotinto. Creo que al perder la oportunidad de jugar con la selección española y salir del Barcelona y terminar recalando en equipos de menor categoría, creo que no le llegó otra que tratar de buscar un rebote en su carrera jugando con Venezuela. Hoy por hoy en la segunda división del fútbol de Bélgica, uno no menosprecia, pero también comparas que este muchacho en 2008, Después 2009, de estar en el Barcelona. después de estar en ese gran Barcelona, a jugar en la segunda división de Bélgica, creo que es un golpe muy fuerte en la moral. Pero ya lo pasado pisado, como dicen popularmente, porque si bien se notó en su momento el rechazo con la Vinotinto, ya está aquí. Y que aporte, eso es lo que necesita la selección, gente que sume. Bueno, aparte de estos dos resultados que no fueron para nada positivos, hay otra nota aún más negativa, que es el retiro formalmente de nuestro Juan Arango. Quizás el jugador con mejores resultados, tanto a nivel de selección como a nivel de los clubes donde militó, yo creo que en el último lustro. Ya por ahí viene tocando la puerta, por supuesto, Salomón Rondón, una realidad, pero lo que hizo Arango en su tiempo con la selección nacional creo que es bien destacable. Sí, o sea, Juan Arango abrió las puertas de los venezolanos en el exterior, o al menos con gente de renombre, porque después de ver acción en México dio el salto a España y con el Mallorca fue sin duda alguna una referencia, pero lo propio lo fue también con el Borussia Mönchengladbach en Alemania, hoy por hoy viendo acción en territorio mexicano, pero es una referencia y yo me atrevo a decir que uno de los pies izquierdos más educados, pero también más peligrosos del continente en su momento lo tuvo Juan Arango, dueño de todos los récords, más apariciones, más goles con el combinado nacional. Tú bien lo dices, ahí Salomón Rondón eventualmente está para, ya parece que le llegó para su romperlo. momento. Le llegó su momento,
pero Juan Arango se va y no sé si estarás de acuerdo conmigo, en un momento bastante sensato. Dice que ya no está del todo motivado, que no tiene muchas ganas de seguir jugando con la selección. Y para restar es preferible dar un paso al Claro. costado. Ya el físico no es el mismo, ha quedado demostrado, ya no puede mantener ese ritmo de juego los 90 minutos y yo creo que es buen momento para dar un paso al costado, que las nuevas generaciones prueben jugar a nivel de selecciones, pero sí hay que reconocer que a nivel de tiro libre creo que es lo mejor que hemos visto en mucho tiempo en Venezuela, quitando quizás la fuerza de José Manuel Rey en cierto momento. Sí, y se va también, quizás no en el mejor marco, por lo que venimos diciendo, las condiciones de juego en Cachamay, ese empate un gol frente a Panamá. No dudo que la Federación Venezolana de Fútbol eventualmente organice un partido de despedida para Juan Arango, que se va sin jugar en una Copa del Mundo, ¿no? Noticia muy negativa, pero fue uno de los que llevó a la selección nacional al mapa de fútbol, al menos en la región, en la Conmebol, participó en ese centenariazo, es un jugador muy importante. Marcó varios goles al Real Madrid y a muchos Sí, equipos importantes. por supuesto. Una pieza sumamente importante y que tú muy bien lo decías, Daniel, el físico ya no da. Se nota que Chita quiere volantes de velocidad, de ida y vuelta, y quizás Juan Arango te puede resolver todavía un partido con un balonazo, un centro, un tiro libre. Pero para el ir y venir durante 90 minutos ya no estaba para eso. Así es. Bueno, pasemos al boxeo. Floyd Mayweather Jr., André Berto, llegó la oportunidad de Mayweather de empatar el récord de más victorias consecutivas. ¿Quién es André Berto? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Quién es André ¿No es Berto? camarógrafo aquí? Dicen, no sé, puede que sea aquí. Pero, ¿quién es André Berto? Sinceramente, ojo, sin ánimo de ofender, es rival para en teoría, la última pelea de Floyd Mayweather. Claro, yo creo que buscaron la seguridad de que Mayweather gane, empate el récord. No quisieron buscar un peleador que pudiera complicarle en esta gesta. Lo que queda como ahí en expectativa es si después de empatar el récord va a firmar alguna pelea más o simplemente va a retirarse. Yo tengo la sensación de que Floyd Mayweather va a firmar al menos También. una pelea más para irse con el 56. Récord absoluto, ¿verdad? Récord absoluto, de verdad. Uno ya no tiene nada que discutir sobre este señor. Tiene que estar entre los mejores boxeadores de la historia, sin duda alguna. Guste o no su estilo, porque es ultra defensivo, pero le ha dado mucho éxito. 48-0, bueno, no cualquiera puede presumir de eso, pero irse con el 50-0 creo que es la prioridad para Floyd Seguro. Mayweather Jr. Fíjate que yo creo que él a lo largo de su carrera fue cambiando un poco el estilo. Al hacerse de una defensa tal que nadie te podía golpear, yo creo que él no se preocupó en arriesgar, en buscar los knockouts y tenía la bolsa segura y las victorias también. Sí. Ese famoso movimiento de hombros y el pegar y salirse le ha resultado. ¿Y qué necesidad tiene de arriesgarse? No, ya ninguna. Que por cierto, en la pelea contra Manny Pacquiao se viene hablando en los últimos días que le inyectaron vitaminas y puede que eso sea relacionado con el uso de sustancias ilícitas. No se ha dicho qué fue lo que le inyectaron directamente a Floyd Mayweather, pero ya está trayendo muchísima polémica esta noticia. Bueno, así es. Ya para cerrar tenemos que hablar del abierto de tenis de los Estados Unidos, donde creo que hasta el momento han ganado los favoritos. Quizás la derrota temprana de Rafa Nadal pudiese ser una sorpresa, pero como ha estado jugando, era algo que podía estar en el papel. Ahora empecemos a hablar de las damas. Serena Williams y Venus Williams se vieron las caras hace un par de noches, un gran encuentro. Venus todavía le juega muy bien a su hermana. Sí, la hermana mayor, todavía puede mandar por ahí Venus, pero sigue siendo mérito para estar, al menos en la segunda semana de los torneos de Grand Slam. Serena Williams se mantiene en la carrera, ahora va a medirse contra Flavia Pennetta, esto por el pase a la final, pero se mantiene en la 1 y 2 porque Serena aparece como la primera preclasificada y en la parte de abajo del cuadro Simona Halep también va a jugar por su boleto a la final. En este caso es contra Pennetta. Es Roberta Vinci la que juega frente a Serena, disculpen. Así es, 2 italianas contra las 2 primeras del mundo, Serena Williams y Simona Halep. En la parte masculina tampoco grandes sorpresas, un duelo de suizos entre Roger Federer y Stan Wawrinka, y por el otro lado de Novak Djokovic y el actual campeón del Abierto de Estados Unidos, Marin Cilic. Exactamente, Marin Cilic sigue con vida, aún defendiendo sus 2.000 unidades, pero le toca bailar popularmente contra la más fea. Oye, 2-6-0 el historial de Cilic contra Djokovic. Sáquenlo por ahí. A veces la estadística no dice mucho, pero
Hay que echarle el ojo a esos números. Parece que el gran favorito para estar en esa final va a ser Novak Djokovic por ese lado, y no dudo que sea un duelo brutal el que se lleve a cabo entre Federer y Wawrinka. Bueno, tienen la ventaja del ser suizos, los dos se han visto mucho, han compartido mucho en Copa Davis, en muchos torneos, pero también favorece el histórico a Federer. 16-3, sáquenlo por ahí. Bueno, ya el próximo programa estaremos hablando sobre lo que fue este abierto de Estados Unidos. Momento de despedir el programa por el día de hoy. Estaremos la próxima semana nuevamente en Enlace Deportivo por vertvnoticias.com. Jonathan Soto y quien les habla, Daniel Maez. Hasta luego.